y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar en tu presencia para adorarte hoy, para adorar. Oh, gracias, Cristo. Oh, quiero crecer en conocerte, Jesús. La grandeza de tu poder quiero ver. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo, herido fuiste. Buenos días. Qué bueno que tomaron esa decisión de acompañarnos hoy y vamos a entrar en materia. Vamos a seguir en Mateo. Entonces, si me acompañan ahí en Mateo 5:33. Mateo 5:33. ¿Están listos? Dice Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que el Señor nos pueda hablar a nuestro corazón principalmente. Señor, te damos gracias, Padre, hoy en este día, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, alabándote, exaltándote, Señor. Y ahorita estamos aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea la que penetre en nuestros corazones, Señor, la que nos hable, Señor, que podamos recibirla, Señor, y podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y que todo lo que hoy sea aquí expuesto, Señor, venga de parte de ti, Señor, y también seamos maduros, Señor, y podamos discernir, Señor, lo que no viene de ti, Señor, y lo desechemos, Padre. Que podamos verte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vamos a repasar rápidamente lo que hemos estado viendo. Después de que Vicente nos enseñó acerca de la ley, Jesús comienza a tocar distintos puntos. Él nos empezó a enseñar acerca del matar. No matarás. Luego siguió el adulterio y luego siguió el divorcio. Y ahora nos está diciendo aquí en la palabra no perjurarás. ¿Y qué significa la palabra perjurar para los jóvenes? Que es una palabra un poquito media rarita, media difícil, pero es sencilla. Es algo muy sencillo que simplemente es jurar en falso. La palabra perjurar es lo contrario a jurar, es no cumplir el juramento, es un falso voto, es una renuncia o una falta a la promesa o a quebrantar un juramento. Eso es lo que significa la palabra perjurar. Entonces aquí, ya lo aprendimos en las otras clases, el Señor otra vez comienza. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, y eso ya nos tiene que quedar claro,
que él se está refiriendo no exactamente a la ley, sino a la forma en que los escribas y los fariseos interpretaban la ley. Sí, él está atacando la forma en que ellos compartían la ley hacia el pueblo, la forma en que ellos manipulaban la ley a su conveniencia para enseñar lo que ellos querían, que en ese tiempo el pueblo hiciera. Como hoy en día, ya lo hemos aprendido, que hoy en día hay predicadores que usan la palabra para mover ese movimiento hacia lo que ellos quieren, hacia su agenda, no la agenda de Dios, sino lo que ellos quieren. Cuando lo hemos oído con los predicadores de la prosperidad, cómo comienzan a mover todo para que la gente sea movida a dar de más, a dar para sus necesidades del predicador. ¿Sí? Cuando por decir, el predicador necesita que se supla un carro nuevo, se oye un poco así como, ay, pero es cierto, muchas veces y hasta lo manipulan queriendo mostrar que es una necesidad que la iglesia tiene, y no, es una necesidad personal, y así hay muchos ejemplos. Entonces ese era el trasfondo al que el Señor quería llegar, que la palabra había sido distorsionada, había sido rebajada, había sido manipulada para sus conveniencias de los judíos, de los fariseos y de todo ese grupo religioso. Entonces, vamos a ver qué es un juramento. Ahora, ya vimos que es perjurar, pero ahora vamos a ver qué es un juramento. Un juramento, la palabra juramento es un voto de promesa. Dice, es como estar encerrado con una valla. Dice, ofreciendo solemnemente, es un ofrecimiento solemne que se hace a una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. ¿Sí? El juramento es como una promesa, y es interesante aquí lo que dice, que es como cuando haces un juramento, estás encerrando como con un cerco, con una valla, esa promesa que se hizo, eso que se está jurando. Entonces recuerden eso, porque más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué se usaban los juramentos? Los juramentos vinieron a ser una necesidad debido a la caída del hombre, que sucedió desde el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque a la caída del hombre entra el pecado al ser humano. Entonces entra el pecado al ser humano y comienza la decadencia, dejando que Satanás es el que gobierne nuestras vidas. ¿Y quién es Satanás? Es el padre de las mentiras. Entonces, en la caída del hombre ahí en el huerto del Edén, todos adquirimos ese pecado. Entonces comenzamos a dejar que el pecado gobierne en nuestra vida. Entonces empieza esa decaída y empezamos a hacer uso de la mentira. No creo que aquí haya alguien que pueda levantar su mano y diga que nunca ha mentido. Todos y más allá. No creo que haya alguien, incluyéndome a mí, que aún convertido pueda levantar su mano y decir, yo no he mentido. Aún convertido, aún ya estando en los caminos del Señor, no podemos, seguimos mintiendo. Es algo que está en nosotros. Es más fácil decir una mentira que decir una verdad, ¿sí o no? Entonces, debido a la caída del hombre, entonces sabemos que Satanás, como el padre de la mentira, como nos lo dice Juan 8:44, yo se los leo rápidamente, dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Dice, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso, el padre de la mentira. Entonces, lamentablemente todos aún mentimos, aunque creamos que solo son mentiras piadosas
o a veces decimos mentiras blancas, pero la verdad no tiene niveles, la verdad no tiene grados, la verdad no tiene matices. Dice anoten esto los que les gusta anotar esta frase, una verdad a medias es una mentira completa. Y una mentira blanca en realidad es una mentira negra. ¿Por qué? Porque no hay más de la verdad, ¿sí? No hay como dice, la verdad no tiene niveles, así como es verdad, pero no toda la verdad, entonces no es verdad. Dice, es verdad y dice, no tiene matices. O sea, es verdad, pero como que le acomodamos, le moldeamos ahí para que no salga tan... Porque a veces queremos ser más buenos que Dios y es que le va a doler. Es que si le digo la verdad, se va a enojar. Es que si le digo la verdad, me voy a lastimar su corazón. Pero es como dice, no hay mentira blanca. Una mentira es completamente negra, por más que la endulcemos con nuestras palabras y seamos así acomodándola, así que se oiga bonito, sigue siendo una mentira. Una mentira no deja de ser, ¿sí? ¿Qué dice la palabra acerca de la mentira? Proverbios 12:22. Dice Proverbios 12:22. ¿Ya están ahí? Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Sí? En el Señor no hay cabida para la mentira, no hay cabida para una mentira blanca, para una mentira chiquita, para una mentira, no hay. En Él no existe eso, al contrario, cuando hablamos la verdad, dice, hay contentamiento en Él. Él se regocija cuando hablamos la verdad. Él se llena de gozo. Es como nuestro padre, como un padre cuando ve que su hijo está bien, haciendo las cosas bien, se llena su corazón de orgullo. Entonces así es el Señor cuando ve que nosotros estamos hablando verdad. Pero cuando estamos hablando mentira, cuando de nuestros labios sale la mentira, dice, es abominación, es lo peor. Es algo que no cabe dentro de Él. Y muchas veces somos tan rápidos, tan fácil, somos los mentirosos del oeste. Una mentira nos sale fácil. Una mentira la desenfundamos a veces sin pensar, en automático. Y ya dices, ay, ya salió, pues ya salió, ya ni modo. Y no debe de ser así. Debemos tener ese peso que es abominación a Jehová. Es algo que Él le provoca un malestar, le provoca un cierto dolor en ver que estamos mintiendo. Entonces tenemos que cuidar con nuestros labios, refrenarlos, dice la palabra. Tenemos que refrenarlos porque somos muy rápidos para hablar y por eso a veces tenemos que ser prudentes en lo que hablamos. Yo sé que queremos platicar y todo, pero en esa emoción muchas veces decimos cosas que no debemos. Por eso tenemos que refrenar nuestra lengua. Aquí otro comentario dice: no hay nada tan poderoso como la verdad y a menudo nada más extraño. ¿Sí? Es tajante, dice, no hay nada tan poderoso como la verdad y a menudo nada más extraño. Por eso la sociedad y desde los tiempos de antes está como está, por falta de verdad. Sí, hoy estamos donde estamos porque es una escasez de la verdad. Antes, no sé si ustedes recuerden, la palabra bastaba para hacer tratos, para hacer acuerdos. Cuando contratabas a alguien, confiabas en su palabra, hasta le dabas todo, el cobro, todo lo que te iba a cobrar se lo dabas por adelantado, porque había palabra de esa persona en aquellos tiempos
y cada día se va disminuyendo, ha sido diluida la verdad. Hoy en día la verdad es algo extraño. Hasta la gente se sorprende cuando hablas verdad. Y más cuando nos conocen, que comenzamos, no, dices, ay, a él créele la mitad. A él, ay, no sé si puedas confiar en esa persona. Y es algo doloroso que hablen de ti de esa forma. ¿Quién? ¿El hermano fulanito? Cuidado, imagínense. Entonces es algo que como nacidos de nuevo, es algo que tiene que ir en aumento y no disminuyendo. Tenemos que ir mejorando, tenemos que hablar la verdad como sea, ¿sí? Entonces, como es algo extraño, hasta en el mundo se tuvo que usar los juramentos, ¿sí? Conocemos que hay el juramento hipocrático, que es el juramento que hace un doctor. Un doctor tiene que hacer un juramento una vez que se recibe, que va a guardar al máximo el respeto a la vida y la dignidad humana, que hoy en día está perdido. Hoy en día un doctor se atreve a quitarle la dignidad humana a un ser humano por seguir en el sistema. Se atreve a realizar operaciones que un día él juró que no haría. ¿Por qué? Porque si no, va a perder su estancia en ese hospital, va a perder dinero. Entonces hoy se atreven a quebrar ese juramento que hicieron y lo han trastornado para decir que están haciendo un bien cuando están haciendo un mal. Hay juramentos de los abogados. También sabemos que un abogado, una vez que se recibe, tiene que hacer un juramento que va a aplicar la ley de forma recta y leal, pero también sabemos que también es algo que ha sido totalmente quebrantado. Nos hemos dado cuenta de abogados que dan pie a la maldad al recibir el dinero, y aún siendo que han sido contratados por alguien, hacen lo malo y no los defienden. O sea, han sido quebrantados, no defienden la verdad de la ley, defienden al que le está pagando muchas veces o al que le pague más. Entonces, juramentos hay en la corte. En la corte, que quieren quitar esa parte de jurar sobre la Biblia. Pero ¿cuántos saben, han visto que cuando estás de testigo o estás llamado a la corte, te hacen jurar sobre la Biblia? ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y lo ponen sobre la Biblia, sobre la palabra. Y también muchas veces eso es quebrantado a la conveniencia. Entonces, los presidentes también son jurados sobre la Biblia, y ya sabemos todas las dagas que hacen. Entonces, los juramentos existen en todas partes. Es algo que ya es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Por lo que vimos, que ya no tenemos verdad, no tenemos palabra. Entonces, los juramentos son algo tan sencillos de usar, que antes era algo sagrado y hoy es algo tan sencillo. Lo podemos ver si me acompañan en Levíticos 19:12. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los juramentos. Levíticos 19:12. Aquí está hablando el Señor y dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? Aquí todo el capítulo 19 nos está hablando de las leyes de santidad y justicia. Y en el versículo 12 nos está diciendo: no juréis falsamente por mi nombre. No está diciendo no jures, sino está diciendo no jures falsamente, no perjures por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? No debemos jurar falsamente, o sea, no debemos de usar el nombre del Señor. Recuerden que es un mandamiento establecido a Moisés en los 10 mandamientos. No profanes el nombre del Señor, no usemos el nombre de Dios.
A veces creemos que solamente en el juramento, pero muchas veces lo usamos el nombre de Dios en todas partes. Y aquí nos está diciendo que no debemos de profanar el nombre del Señor, y menos en un juramento, porque recuerden que uno de los significados es ese juramento está resguardado por el nombre que estás usando. Entonces, si usas el nombre del Señor, el Señor es el que está resguardando esa promesa, ese voto, ese juramento que estás haciendo. Entonces, por eso les dije que se recordaran eso. Es el Señor el que está guardando la palabra que tú diste, ese voto que tú hiciste, esa promesa, tú diste como aval el nombre del Señor. Entonces, por eso no debemos de usarlo tan a la ligera. Por eso el Señor nos dijo en los mandamientos que no lo usáramos tan en vano, porque el nombre del Señor tenía un peso. Hoy en día la sociedad lo ha pisoteado. Hoy en día lo tenemos aún en las iglesias, lo tenemos a un nivel muy bajo. Lo usamos somos muy rápidos para usarlo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Entonces, ¿es bueno o es malo jurar? Con lo que hemos visto hoy. Los veo todavía como indecisos, como que dicen, no sé si sea bueno, no sé si sea malo. ¿Qué creen? ¿Es bueno o es malo? Ok, vamos a ver. Dice en Génesis, vamos a Génesis 22, versículo 15 al 18. ¿Están ahí? Dice Génesis 22, del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Aquí ya había pasado el sacrificio. Ya estaban ahí en el monte, ya iba a sacrificar a su hijo, y aquí ya era una vez que ya había provido el Señor el becerro para el sacrificio. Aquí vuelve el Señor a hablarle a Abraham y le dice en el 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Todos recordamos esa promesa, esa bendición, ese juramento que Dios le hizo a Abraham. Y aquí lo interesante es que Dios, como ser supremo, como el Dios todopoderoso, nada se iguala con él. Normalmente un juramento lo hacemos por algo más preciado, por lo más preciado. Y aquí lo interesante es que el Señor está jurando en su nombre. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que Dios. Él no puede jurar por nada más, porque no hay nada más allá de Él. No hay nada más alto que Él. ¿Sí? Entonces aquí el Señor hizo un juramento en su nombre, ¿sí? Porque no hay nada más alto que Él, más poderoso, más preciado que Él. Y nos lo explica en Hebreos 6:13 cuando dice, yo se los leo rápidamente, dice, por cuanto Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ¿sí? Normalmente nuestros juramentos los hacemos por algo preciado, por algo que nosotros tenemos en aprecio. Y aquí podemos ver que hay cómo se ha diluido el juramento. Se hacía a algo valioso, a una promesa, a algo sagrado. Y conforme el mundo fue decayendo, se empezó a diluir el juramento también. Se empezó a usar para salir de un apuro. Se comenzó a usar para poder tener tu conveniencia, lo que querías, ¿sí? El juramento antes era algo sagrado. ¿Por qué?
porque, porque el Señor lo hizo. Entonces no es algo malo, es algo malo en lo que se convirtió el juramento. El juramento no es algo malo. Podemos ver que muchos personajes de la Biblia lo usaron y usaron juramentos. Podemos hablar de Jacob, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de David, podemos hablar de Pablo. Todos ellos utilizaron juramentos. El Señor utilizó juramentos. Jesús mismo utilizó juramentos. Pero aquí tenemos que ver que el juramento en sí no es malo, sino el motivo por el cual se está usando el juramento. Porque antes el juramento era para bendición, era para algo, para una promesa, para algo que se tenía, para un regalo que se daba a la persona o que de Dios venía hacia nosotros. Pero como les digo, hoy en día el juramento se ha usado a nuestra conveniencia para salir de cualquier apuro. Y aún en aquel tiempo se usó para salir de un apuro. No sé si tengan en su mente quién usó un juramento para salir de un apuro. Perjuró en el nombre del Señor. Pedro. ¿Recuerdan la escena? Una vez que habían atrapado al maestro y que su amor, al mismo tiempo que su curiosidad y su adrenalina lo llevó a ver. La mayoría huyeron, pero él fue a ver. Él estaba, dice la Biblia, que él estaba asomándose, donde estaba entre la multitud viendo cuando se llevaban al Señor. Pero vamos a verlo en Mateo 26:72. Mateo 26:72 dice, nada más le voy a leer esta porción y lo explico rápidamente. Dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces recordemos esa escena. Como les digo, él estaba ahí porque también amaba al Señor, recuerdan, pero era muy impetuoso, era muy acelerado. Entonces él estaba ahí, pero a la hora que vio lo que estaba pasando, su humanidad, su carne, le ganó, porque él había estado con el maestro, él había visto los milagros, él estuvo caminando con él, pero en ese momento en él entró el pecado, entró el miedo, y fue más poderoso que los milagros, que lo que él había visto, que lo que el Señor le había enseñado. ¿Por qué? Porque una vez que se vio acorralado, dice la historia que la gente, una señora lo vio y dijo, yo a ti te conozco, tú andabas con aquel. Y él dijo primero, no me confundes, y se fue así como caminando por la orillita, déjame ver de otro lado donde no me conozcan, y otra señora lo ve y le dice, yo a ti te conozco, tú caminabas con aquel hombre. ¿Y qué dijo? Ya que vio que la multitud, imagínense la escena, empezaron todos a voltear. A ver, ¿qué? Ya ve cómo somos. Oímos que empieza a pasar algo por allá y todos volteamos y empezamos a ver. Cuando estamos en algún lado y oímos un alboroto, nos asomamos. Entonces imagínense esa escena. Estaba Pedro siendo señalado. Entonces no era como algo sencillo, su vida estaba de por medio. Entonces le ganó más el amor a la vida en ese momento. ¿Y qué dijo? No, yo no. ¿Y qué comenzó a hacer? Se los juro. Empezó a jurar, se los juro. Y agregándole aún, empezó a blasfemar. ¿Para qué? Para que su juramento fuera creído. ¿Por qué? Porque él no iba a hacer eso. Alguien que caminaba con el Señor no iba a hablar de esa forma. Tenían una forma de hablar que los distinguían. Entonces, ¿él qué hizo? Lo contrario. Espero que los jóvenes no les pase eso en las escuelas. Oye, ¿tú eres cristiano? Nah, ¿para qué? Para que vean que ellos no. Nah, tú eres cristiano, no vas a hacer esto. O aún los más grandecitos en el trabajo, que oye, pero tú eres cristiano, ¿no? No tienes que estar viendo a esa señora.
O no eres cristiano, no tienes que estar viendo eso que estás viendo. Y que no, ¿qué pasó? Hacemos lo mismo, ¿sí? Aquí la diferencia es que él usó el juramento para poder salir de ese atoradero en el que estaba. Y más adelante dice, después de que cantó el gallo, fue cuando le hizo clic lo que el Señor ya le había dicho, que lo negaría 3 veces. Fue cuando él entonces sí, volvió en sí. En ese momento, él se perdió y hizo lo que tenía que hacer para salir vivo de ese momento. Entonces, una vez que tiene esa situación y oye el gallo, es cuando recuerda las palabras del Señor y comienza a llorar y comienza a deshacerse por lo que acababa de hacer, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo usamos nuestros juramentos. Entonces, sí, en sí el juramento en sí no es malo, ¿sí? Pero tenemos que ver la importancia y el peso que tiene ese juramento. Porque no usarlo a la ligera, no usarlo en cualquier situación. Muchas veces lo usamos tan a la ligera que se nos hace un hábito. No recuerden cuando estábamos allá en el mundo, lo usábamos para todo. Te lo juro. Por mi madrecita santa. ¿Sí? Y cuando sabíamos que si era mentira y decíamos, no, te lo juro por Juan. No Juan, ¿eh? Por Juan. Sí, ¿por qué? Pues porque Juan no me importaba. ¿Y qué te decía la otra persona? No, por tu mamá. Júramelo por tu madre. ¿Por qué? Porque era algo valioso para nosotros. Entonces, así se usaba. ¿O qué decíamos? También creemos que el no decir la palabra juramento ya nos libra. No estamos haciendo un juramento, pero lo decimos por esto, por mis hijos. ¿Para qué? Para reforzar esa mentira. Normalmente lo usamos para reforzar esa mentira y que esa mentira no la crean. Sino que me caiga un rayo. Y gracias a Dios que no nos cae, porque si no, no fuera algo tan raro, fuera algo más común. Porque muchos, yo creo que todos se ríen porque alguna vez lo usamos. Sino que me parta un rayo, ¿sí? Y hasta es algo muy común, ¿sí? Por tan rebajado ha sido que es algo muy común. Se nos hace algo tan fácil. ¿Por qué? Porque la mentira es algo tan sencillo y tan fácil de salir de nosotros que muchas veces, lamentablemente, es un hábito, es una forma de vida, es una costumbre que tenemos que cortar de raíz. Entonces ya vimos todo esto. Entonces vamos a ver qué dice el Señor. Volvemos ahí al 5:33. Dice, además, se lo leo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Sí? Pero yo os digo, aquí está otra vez esa frase que hemos estado viendo, pero yo os digo. Ahora el Señor aquí está derrumbando todo lo que los fariseos habían construido. Como lo habíamos dicho, como lo vimos en clases anteriores acerca del divorcio, que habían dicho los fariseos, tú te divorcias si no te gusta la comida que te hizo tu señora. Tú te divorcias si no te gusta el peinado que se hizo. Tú te puedes divorciar si tu señora le habló mal a tu suegra, a su suegra, a tu mamá, a tu madre, ¿sí? Tú te puedes divorciar. Era algo que se había diluido, que se había rebajado, que se había hecho a la conveniencia. Igual aquí, el juramento se había diluido. Entonces el Señor dice, pero yo os digo, Él viene a enseñar la forma exacta que se debe de aplicar esta porción de la Biblia, de la ley, que era el no usar el nombre de Dios en vano. Era, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Sí? ¿Por qué Jesús les estaba diciendo esto? Porque como habíamos visto, ellos habían diluido, entonces ellos habían distorsionado toda la palabra. Y es más claro en Mateo 23, acompáñenme a Mateo 23, ahí nos lo explica el Señor todavía aún más claro. Mateo 23, versículo 16. ¿Están ahí? Aquí, al igual que en las bienaventuranzas y en estas porciones que estamos viendo, el Señor también en todos estos versículos es cuando comienza a darles con todo a estos fariseos y dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para ellos era más importante el oro que estaba en el templo que el templo mismo. ¿Sí? En el 17 dice: insensatos, ciegos. Aquí ya el Señor les estaba dando con todo. Les estaba hablando directo hacia sus malas enseñanzas. Dice: ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? ¿Sí? Para ellos era más valioso el oro que el templo mismo. Pero que en el templo el oro no es nada. Ustedes saben que para el Dios es el amo de todas las riquezas. Entonces el oro en el templo no es nada sin el templo, que es el que santifica. La presencia de Dios es la que da riquezas. Y muchas veces así estamos. Creemos que nuestros diezmos son valiosos, pero no es nada para el Señor. Damos por nuestro amor, por nuestro deber hacia el Señor, pero no porque signifique algo. Las ofrendas no son nada. ¿Sí? El valor es la presencia del Señor. Y dice el 18: también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Sí? Nuevamente, le dan más valor a lo exterior que a lo interior. ¿Sí? Le dan el valor a la ofrenda en sí y no al altar. ¿Sí? Donde estaba la presencia del Señor, que era la que le daba el valor a esa ofrenda. ¿Sí? Un sacrificio no es nada más que simple comida afuera en aquellos tiempos, en el santuario. Cuando se daba esa ofrenda, sí, la ofrenda del becerro no es nada, no significaba nada. Tú podías hacerte con tus amigos un becerro afuera y es lo mismo. Lo que le daba el valor era el lugar, era el motivo, la presencia del Señor, que en aquellos tiempos habitaba en el santuario, en el templo de Dios. ¿Sí? Ese era el que le daba el valor. Ese mismo becerro quemado afuera no era nada más que simple comida que quemado dentro del templo. Ese sacrificio. ¿Sí? Entonces dice el 19: necios, ciegos. 3 veces les dijo ciegos en esta parte, en esta porción. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él. Y porque el que lo habita, y por el que lo habita, dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿Sí? Los juramentos no se deben de usar a la ligera. No se deben de usar, aquí nos está explicando que se usaban por algo tan sencillo. Se volvió algo normal jurar. No tenía esa santidad. Es eso tan sagrado que nada más se usaba a menudo en una forma hipócrita, como lo estuvimos viendo, para salir de eso. Entonces aquí nos está diciendo que no debemos de jurar por nada, ¿sí?
Porque acá cuando nos dicen en Mateo 33 nos dice, no juréis de ninguna manera ni por el cielo. Dice, ¿por qué? Porque el cielo es el trono de Dios. No juréis ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Todo lo que está aquí es creación de Dios. Entonces, si estamos jurando, te lo juro por mi esposo, tu esposo es creación de Dios y lo estás haciendo como si fuera a nombre del Señor. Aquí esto es lo que nos está enseñando, que todo le pertenece a Él. Entonces, al final, si tú quieres decir, ay, no voy a jurar por en el nombre del Señor, mejor juro pues por mi esposo, que Él es creación de Dios. Entonces lo estás jurando por el Señor. ¿Sí? Dice, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, todo es creación del Señor. Todo lo que vean a su alrededor, toda la creación es de Él. Entonces le pertenecen a Él, y al pertenecerle a Él, estás jurando en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces aquí en el 23, Jesús les está dando a los fariseos con todo. ¿Sí? Les está poniendo en luz todas sus falsas enseñanzas, todo lo distorsionado que ellos habían hecho, que para ellos todo era apariencia, ¿sí? Todo lo que se veía era más relumbrante, reluciente el oro que ellos traían, que el templo, ¿sí? Para ellos eso era lo que mostraba el oro, todo su apariencia. Recuerden que ellos eran de apariencia. Entonces muchas veces tenemos que tener ese cuidado, que nuestra apariencia de santidad no sea usada para una mentira. Muchas veces creemos que desde acá arriba no se dicen mentiras, pero también se dicen mentiras. Desde allá abajo también se dicen mentiras y nos vemos muy bien y queremos no, en el nombre del Señor, hermanos, Dios le bendiga, y pum, una mentira, ¿sí? Queremos disfrazar esa mentira y hasta a veces la espiritualizamos. Una mentira espiritualizada es abominación, ¿sí? Queremos disfrazarla hasta con versículos de la Biblia, y es una mentira. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablemos. Por eso aprendíamos que tenemos que refrenar nuestros labios, porque somos prestos para hablar, y aún estando aquí tenemos que cuidar lo que hablemos. Entonces un juramento es un pacto, es un voto, es algo sagrado. Entonces recuerden cuando se casaron, ustedes hicieron un pacto, un juramento. ¿De qué? De amarse. Es algo sagrado y fue ante la presencia de Dios. Por eso lo veíamos. Entonces el divorcio no entra en el adulterio, no entra ahí, porque se está quebrantando ese juramento, se está quebrantando ese pacto que se hizo. Así que todos los que estamos casados, recordemos eso, que ese juramento que se hizo de amarla, de protegerla, de cuidarla, de estar siempre con ella en la salud y en la enfermedad, se hizo en el nombre del Señor. No se hizo en el nombre de tu esposa, en el nombre de otra cosa, se hizo en el nombre del Señor y lo hicimos delante del Señor. Entonces demos y cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos pactando, ¿sí? Si te comprometes, ese compromiso tienes que honorarlo, a pesar de que digas, pues sí, me comprometí en ir a llevar a esta persona, pero la gas está bien cara. ¿Y qué dices? No, pues mejor no, porque luego ni me da. Luego ni se pone con la del Puebla para la gasolina y ahorita está a $6. Pero tú ya le hiciste ese compromiso con esa persona. Y pues que agarre un Uber. O sea, quebrantamos nuestros compromisos a la ligera. Lo tomamos todo muy sencillo. Y se nos olvida esto, que un juramento, un voto, una promesa, la estamos haciendo en el nombre del Señor. Por eso, vamos a ver qué dice más adelante. Dice el 36.
Mateo 5:36 dice, ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelvan blanco o negro. ¿Sí? Nos está diciendo, nosotros no tenemos poder. Recuerden que el juramento era por algo más alto, algo más poderoso. Por eso los juramentos se hacían en el nombre del Señor, porque ahí llegaba el límite, ¿sí? No hay más allá. Entonces todos los juramentos se hacían en el nombre del Señor, porque era lo más alto. Entonces aquí nos está diciendo ni por tu cabeza. ¿Por qué? Porque tú no tienes poder, tú no tienes nada. Entonces no puedes jurar ni por tu vida, ¿sí? Porque tú no puedes hacer ni que un cabello se vuelva blanco o negro. Esto nos está diciendo que todo es de Él. Él es quien te puso las canas, quien te dejó tu cabello negro, quien te quitó el cabello. Así que Él es al final es Él, ¿sí? Las promesas son al Altísimo, al Señor, porque no hay más allá. Recordemos eso, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos está reafirmando que los juramentos solo se pueden hacer en el nombre de Dios, pues nosotros no somos absolutamente nada. Aunque nos creamos que somos celebridades, que somos unas buenas personas, que somos unas almas de Dios, ni aún así. Nosotros lamentablemente, deje que les diga, no somos nada. ¿Sí? Él es todo. Si tienes algo bueno, es por Él. Lamento decirles, si tienen algo bueno, es de Él, no es suyo. Así que por eso tengamos en mente, siempre que hablemos, eso, que tenemos que hablar verdad. ¿Sí? Recordemos cuando estábamos en el mundo, se nos hacía muy fácil jurar. Teníamos nuestros niveles, hasta nuestros niveles para jurar. Algo sencillo, algo pues ya un poquito más así que dices, sí, pues necesito esto. Entonces le ponías más a tu juramento. Te voy a pagar, te lo juro por mi abuelita que está en la tumba, por todo lo que tengo, ¿sí? Entonces ya hoy en día sabemos y tenemos el entendido del peso del nombre del Señor. Entonces por eso en sí no es malo un juramento, pero tenemos que saber que todo juramento es en el nombre del Señor, y ese nombre es todo, tiene un peso, es el creador, es el que te dio la vida, es el que te permite respirar. Vamos al 37, ¿qué dice el 37? Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Dios es un Dios santo, su reino es un reino santo, su pueblo, dice, el pueblo de su reino debe ser un pueblo santo. Así como Dios es santo, así como su nombre es santo, nosotros debemos ser santos, ¿sí? Y nosotros debemos de honrar esa santidad, ¿sí? Aquí nos está diciendo que tu hablar sea sí y sea no. Muchas veces, como lo vimos hace rato, queremos ser tan buenos que dice, ay, es que si le digo que sí, se va a enojar. Si le digo que no, también. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le digo ahí como que sí, como que no. No, aquí nos está diciendo, es algo tan sencillo pero tan difícil. Si te preguntan algo, ¿me vas a pagar? Sí. ¿Me vas a pagar? No. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos? Ay, es que ir, aguántame. Ya estoy juntando. Créeme que estoy haciendo el ahorrito para pagarte. Y ya después en el Face se meten y te ven. ¿En dónde andabas? En Cancún. Con los matrimonios. Pero estabas en Cancún en el Congreso de Matrimonios. ¿Sí? O sea, no estoy haciendo algo malo. No me fui a disfrutar del mar. El mar estaba ahí. Pero yo iba por el Congreso. ¿Sí? Pero ahí ya
tu razón de ir al Congreso y tu testimonio se fueron a la basura. A la basura. ¿Por qué? Porque mejor le hubieras dicho, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar, pero no tengo, porque gasté en esto. Y muchas veces cometemos esos errores, ¿sí? Entonces, por eso aquí es tan sencillo, nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no, ¿sí? A los hijos muchas veces, hijo, ¿hiciste esto? Sí. Y ya va la mamá y checa, y, pero se me olvidó esto, entonces no lo hiciste, como lo vimos, ¿sí? Tiene que ser completo, no hay niveles en la verdad, no hay verdades a medias, no hay verdades de nivel 1. Le dije la verdad, pero no toda la verdad. Aquí nos está diciendo sí, que sea la verdad y que sea tu no, no. ¿Por qué? Porque todo lo demás de esto, sí, todo lo que le agregues a tu sí, del mal procede. ¿Por qué? Porque, como lo vimos, si dices sí, pero esto, ya arruinaste tu sí. Si dices no, pero esto, ya arruinaste el no, ¿sí? Que sea tu sí, sí y tu no, no, porque ya vimos que Dios es santo, entonces tenemos que hablar la verdad. Sí, aquí el Señor nos demuestra que si tan solo fuéramos hombres de palabra, no necesitaríamos de juramentos, ¿sí? Los juramentos no son necesarios si habláramos la verdad. Pero lamentablemente, como no hablamos la verdad, hablamos verdades a medias, introdujimos los juramentos, ¿sí? Los tuvimos que usar para que nuestra verdad sea reforzada. Hoy en día, si alguien te dice, te voy a pagar $20,000, ¿me los prestas? Te la piensas. Hoy ya no hay palabra, hoy ya no hay, somos familiares, préstamelos, créeme. Por nuestra tía, por nuestra abuelita que fue la que nos crió, ¿sí? Hoy que hasta contrato firmado. Así que veamos lo que dice Santiago 5:12. Sí, aquí Santiago 5:12 nos reafirma esto que vimos esta última porción. Dice Santiago 5:12, ¿están ahí? Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Sí? Nuevamente, es sencillo. Digan sí o no. ¿Por qué? Porque estás faltando, estás pecando y viene la condenación, porque estás faltándole al nombre del Señor. Es sencillo, que tu sí sea sí y tu no sea no, ¿sí? Y si no, mejor no juren, mejor no hagan juramento. Si saben que no van a cumplir algo, mejor no hagan juramento, no se atrevan a jurar en el nombre del Señor, ¿sí? Porque dice aquí, dice, para que no pequen y sean condenados, ¿sí? El faltar a un juramento es algo grave, porque se usa el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, quedamos entendidos que en sí el jurar no es malo, ¿sí? El jurar no es pecado, no es malo, el Señor lo hizo. El problema es que el jurar sea algo que sea valioso, que sea sagrado, como en el matrimonio, que sea para algo sagrado y no para algo ligero, no para pagar esos $10 que debes, no para mentir, ¿sí? No para engañar, ¿sí? Que ese juramento sea algo sagrado, que sea algo valioso para nosotros, y también que nosotros hablemos sí y no, que seamos conocidos por aquellas personas que digan, pero ¿quién te dijo eso? Fulanito. Entonces es cierto. Y no que digan, ¿quién te dijo? No, pues fulanito. Ay, temo decirte que no creo que te pague, ¿sí? Entonces cuidemos. ¿Por qué? Porque nosotros, y más hoy en día que están aquí, creo que son seguidores de Jesucristo, son nacidos de nuevo.
Entonces somos nuevas criaturas y estamos representando al Dios Todopoderoso. Entonces tengamos cuidado y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Esto es todo. Gracias por haber ponido atención y espero que esta palabra haya sido de bendición. Si me acompañan, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, hoy por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Hoy pudimos ver que más allá de no hay nada, Señor. No hay nada más grande que tú, Señor. Y por eso tenemos que valorar, Señor, y aprender, Señor, que todo lo que hablemos en cualquier lugar, Señor, en cualquier parte donde usemos tu nombre, Señor, tenemos que darle ese peso, Señor, y ese valor, Señor. Que cuando usemos tu nombre, Señor, en lo que sea, Señor, en un juramento, Señor, en nuestro hablar, Señor, sea verdad, Señor, así como lo aprendimos, Señor, que a pesar de que la verdad sea dura, Señor, es la verdad, Señor, y no hay variación, Señor, así como en ti, Señor, no hay variación, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Padre. Te damos gracias y que esta palabra haya quedado en nuestros corazones, Señor.